bueno, qué gusto que estén con nosotros, que continúen con este programa. Y hoy nosotros vamos a continuar con el padre Wilson Lopera, con quien iniciamos conversación la semana anterior. Padre, volvemos entonces nuevamente con su vida, con su obra, y ojalá pues nos diera tiempo hasta de su pensamiento. ¿Cómo ha estado? Miriam, un gusto volvernos a encontrar y obviamente a nuestros queridos televidentes un saludo de paz y de cariño siempre para ellos. Bueno, padre, la semana pasada usted nos habló de que nació en el municipio de San Pedro de los Milagros, un municipio lechero, nos contó cómo su niñez fue una niñez muy sana, su adolescencia igual, un hombre muy sociable, un hombre que desde muy temprana edad tenía esa inclinación a lo religioso. Pero bueno, sucedió ya que se concretó el que usted era un hombre para el Señor a los 20 años, que entró al seminario. ¿Qué fue el detonante? Ya voy a entregarme al Señor. Mira, es pensar uno que el tiempo no se detiene y que el tiempo te cobra aquello que no decidiste, aquello que no hiciste en el tiempo que hay que hacerlo. Y fuera de eso, lo que te comentaba en la entrevista pasada, el consejo o ese impulso de un amigo sacerdote, y entonces iniciamos el seminario. Ya era la decisión, era el momento, entre otras cosas, porque los seminarios, por lo menos los seminarios conciliares, tienen también un límite para recibir a los chicos. Yo no tenía aspiraciones de entrar a un seminario de profesionales, sino entrar a un seminario donde hiciera el discernimiento que hace cualquier joven con una inquietud vocacional. Y decidimos, tomamos la decisión, nos montamos en la barca y esa barca nos ha llevado a buen puerto. Pero no fue rosa su paso por el seminario, tuvo sus crisis. Cuéntenos por qué. Miriam, el seminario es, nadie puede llegar a ser sacerdote, nadie puede pensar ser sacerdote sin el seminario. El seminario es una experiencia de madurez, de crecimiento, de formación, pero el seminario sigue siendo un lugar muy humano, ¿cierto? Y yo viví un momento que me sacudió profundamente, y es que en algún momento de la formación, yo ya llevaba 4 años, a nosotros o a los muchachos de los seminarios les hacen las famosas juntas, que se reúne el equipo de formadores, vas muy bien, cambian esto, mejora esto, pero la junta mía fue, debes de hacer una pausa en tu formación. ¿Por qué? Es que eres demasiado líder. Yo recuerdo mucho unas palabras que todavía no las entiendo, me las decía un formador puntualmente: es que eres un foco que da demasiada luz. Y por tal motivo, entonces, ahí es donde esos 2 años que yo estoy por fuera del seminario, los asumo para concretar, para madurar, pero también estoy trabajando como educador. Entonces, ahí es donde llego al liceo, al Colegio Cristo Rey de Itagüí. Son 2 años muy lindos, porque hice parte también allí, hice parte del equipo de todo lo que era la certificación del colegio. Una de las dimensiones propias para la certificación, logramos la certificación del colegio en ese año. Pasados esos 2 años, hubo un momento en el que en la capilla de allá del colegio me fui a la 1 de la tarde a hacer un momento de oración. Y de una manera muy radical, muy clara, me puse ante el sagrario y le dije: Señor, si me tienes para ser sacerdote, entonces abre puertas. Y al otro día me llaman del seminario para que retomara nuevamente el proceso. Y retomo el proceso después de haber estado 2 años por fuera. Y fue ya toda la formación muy tranquila, muy exigente, muy dedicada nuevamente a mis estudios. Y luego, la segunda parte ya de volver al seminario, viene lo que es para nosotros el año de pastoral. Y ese año de pastoral, los formadores deciden que lo debo de hacer en Cuba. Ajá. Y me voy para Cuba, donde también fue una escuela grandísima de uno aprender a desprenderse, a desacomodarse,
a vivir en un mundo totalmente distinto. Yo siempre, después de haber llegado de Cuba, concluyo con esto: vivir en Cuba no es para contarlo, sino para vivirlo, porque solo se entiende viviéndolo. Nadie que lo cuente alcanza a tener en su mente lo que eran las condiciones de Cuba en el tiempo en el que yo estuve. Ahora esto ha venido cambiando, ha tenido unos cambios sociopolíticos distintos, pero fue una experiencia hermosa. Exactamente, ¿qué cualidades, qué descubrió en ese pueblo cubano, padre? Mira, Miriam, lo primero es que allí te sientes familia, porque el cubano es supremamente acogedor, alegre, fiestero, escandaloso en el buen sentido de la palabra. Entonces te sientes familia. Lo segundo, que allí seguimos siendo iglesia. Por eso la Iglesia Católica, como sacerdote y como creyente lo digo, la Iglesia Católica es la iglesia del Señor Jesús, es la que Él se quiso asumir y acoger para salvar a la humanidad. Allí te sientes iglesia, y en una porción pequeña, en una minoría de cristianos católicos, después de 1958, cuando triunfa todo el grito de la revolución y del socialismo de Fidel Castro, los católicos que se conservan son católicos fieles, decididos, queridos, acogedores. Eso es una experiencia muy linda. Y un tercer elemento que es muy fuerte, que me marcó mucho: las distancias tan enormes de las comunidades. Allí nosotros teníamos que viajar 3 o 4 horas de la parroquia donde vivíamos hasta donde teníamos que ir, y utilice el medio de transporte que se te atraviese. Un caballo, una guagua, una carreta, una bicicleta, una moto, y si un bejuco te llevaba, montes en el bejuco, porque es la única manera de llegar. Pero lo lindo era que así hubiera una persona, con esa persona eras feliz, hablando de la palabra de Dios. Padre, ahora que menciona lo de la Revolución Cubana, yo no sabía que en el momento en que esto se dio, para 1957, 1958, como usted dice, la iglesia celebró la Revolución Cubana, y luego se tuvo, pues, que hubiera subido, que hubiera triunfado la revolución, y luego se arrepintió de esto profundamente. Fue un momento, ¿no? Así es, un momento que marca profundamente la evangelización en Cuba, porque a los sacerdotes, a las religiosas, el ejército cubano los coge a la fuerza, los monta en balsas para sacarlos de la isla. Hay una experiencia muy linda con las monjitas de la Caridad. Ellas aún tienen una casa que se conserva como leprosario en La Habana. Ellas se quitan los hábitos y de civil se mantienen haciendo allí su obra silenciosa. Una de esas monjitas de civil sería luego que en un atentado en la sierra sería la que salvaría o la que curaría un atentado fuerte que le hicieron a Fidel Castro. Y él la reconoce. Qué hermoso eso, es un ¿no? testimonio, porque él le dice: yo las había mandado sacar y sin embargo usted me salva la vida. Y por un cierto apoyo o cierta autorización de Fidel Castro, esta comunidad religiosa permanece aún en la isla. Exactamente. Padre, digamos que, ¿cómo vivió usted esa pobreza? ¿Cómo vivió usted esa marginalidad del pueblo allá? Miriam, vea, la clave es saber que somos uno más entre ellos. Porque si psicológicamente nos creemos el cuento de que es que yo vengo de un mundo capitalista, yo vengo de una familia donde tengo todo lo tengo asegurado, todo lo tengo tranquilo, voy a sufrir demasiado. Solo cuando uno se abaja, uno tiene una vida tranquila, no te falta nada, nunca aguantamos hambre, nunca tuvimos necesidad de algo que dijéramos o se resuelve o me muero. Nunca. Dentro de las necesidades del pueblo cubano las tuvimos nosotros, compartiendo experiencias, alegrías y gozos, pero es uno entrar a ser uno más con ellos. Tengo entendido, padre, que cuando ya usted regresó, usted dejó todo lo que llevaba en la maleta, porque la pobreza ya es muy grande, pero de su vida, ¿qué les dejó ustedes a todas esas personas
que tuvieron la oportunidad de conocerlo, de compartir con usted? Miriam, lo que decíamos también en la entrevista pasada, la capacidad de la elocuencia, del buen hablar. La gente allá es muy querida, es una población hermosa, y ellas me decían, tú hablas muy bonito. Pienso que fue eso, el cariño, el compartir, el ser capaces de... Ellos, por ejemplo, el cubano es demasiado agradecido. Y recuerdo a un señor que uno le hacía venia, don Oscar Rodríguez, y don Oscar decía, Cuba nunca terminará de agradecerles a ustedes, los colombianos, de dejar su tierra, su familia, por venir a compartir con nosotros un pedacito de vida. Yo creo que eso es lo que nos llena, que pasamos y que algo dejamos, una palabra, un gesto, una expresión, una risa, un saludo. Una señora, Cilia, de una comunidad por allá muy bella, Santa Cruz de las Peñas, Cilia decía, oye, lo que más me duele es pensar que probablemente nunca te vuelva a ver. Y eso se guarda en el corazón y eso nos transforma la vida. Exactamente. Padre, hay como, se me ocurren muchas cosas, pero es que no me quiero desviar como del objetivo que es conocer su vida. Pero, ¿qué opina usted del comunismo, padre? Miriam, el comunismo en su momento se propuso y se impuso como una salida a una forma de vivir de otros países, pero la historia nos ha mostrado de que no era la solución y que los países donde se ha impuesto este estilo de vida solos se han ido desfondando en su economía, en la justicia, en la verdad, en la dignidad por las personas, en la defensa de los derechos humanos. No tendríamos que solamente ver bombas atómicas para pensar que hay pueblos en guerra. El mero hecho del hambre, de la falta de oportunidades, de necesidades. Juan Pablo II así lo mencionó en 1998 cuando él visita la isla, la primera visita de un papa a la isla, y él decía, la falta de progreso en un pueblo es también una forma de hacer violencia. Ajá. Entonces, la historia es perfecta y la historia nos muestra que lo que hoy se pudo haber ensalzado como una salida, luego nos quedamos con una historia que lamentar. Una preguntita más a este respecto y es, yo nunca pensé que nuestro país pudiese estar bajo la amenaza de un comunismo. ¿Usted qué opina de que esto llegara a darse, padre? Es un tema complejo y es un tema que de alguna manera genera estupor y desconfianza, pero son como dos realidades. Una, esa posibilidad se abre y esa puerta se abre debido a la corrupción, a la mentira, a la malversación de los recursos que tendrían que generar siempre más justicia, más trabajo, más equidad. Entonces, claro, se abre una puerta, pero viene el segundo punto de reflexión, y es que nadie nos asegura de que esa sea la puerta para generar verdaderamente la solución a lo que vivimos. Precisamente porque las naciones que han vivido esta realidad en este momento están viviendo situaciones lamentables al interior de sus pueblos. Eso pensaba el pueblo cubano, que Fidel Castro era el hombre que iba a abrir todos los caminos y terminó cerrando todas las puertas. Pero bueno, padre, usted regresa de Cuba, se ordena. Así es. Y ya le dan su primera parroquia. No sé si fue en Belén o en Envigado, usted me confirmará dónde fue. Sí, yo regreso, ya retomo los últimos estudios en Bolivariana, donde obviamente nosotros somos formados. Soy ordenado diácono un 5 de mayo, y en noviembre 23 de ese mismo año ordenado presbítero. Estoy 2 meses apoyando a un sacerdote en Bello, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. De ahí paso a Belén. En Belén trabajo y quiero pues este espacio para saludar de manera muy especial a Monseñor Mauricio Vélez por el cariño, obispo, por la confianza, hoy obispo auxiliar. Pienso que es un regalo grande para la iglesia tener un obispo del carisma, de la cercanía, de la energía,
de la tenacidad para trabajar de Monseñor Mauricio. Hicimos un equipo excelente. Trabajamos 3 años allí. Lo más particular es que él me decía, prontamente te irás. Entonces yo me sospeché que me iban a nombrar párroco. Entonces recuerdo que le dije, yo prontamente me voy, a vos prontamente te llamarán, y si la iglesia te llama, no te le niegues. Y él me decía, vos no me querés a mí. Y efectivamente yo salgo en septiembre, y en febrero del año siguiente llega el nombramiento de haber sido elegido obispo auxiliar de Medellín, y fue una alegría para todos. Entonces viene el trabajo en Bello, en Belén, en Envigado, San Benito. Allí estuve 4 años, y ya 2 años que llevo en Manrique. En Manrique, Nuestra Señora, uno de los nombres más bonitos que tienen las parroquias de la Arquidiócesis de Medellín. ¿Cuál? Nuestra Señora de la Sabiduría. Sí. ¿Cierto? Allá la Virgen tendrá que darnos mucha sabiduría. Y hablando de la Virgen Padre, usted tiene un gran amor por la Santísima Virgen María. De hecho, usted se ha dedicado a propagar, a dar a conocer las 31 promesas de la Virgen María, que le cuento que yo soy mariana y no las conozco. Pues conoceré algunas, pero 31 promesas, háblenos siquiera de 3, ¿cuáles las más importantes? Miriam, es una experiencia hermosa por el mes de mayo. De hecho, siendo vicario parroquial en Belén, alguna vez fui a reemplazar a un sacerdote por una Eucaristía, y alguien me dijo, ves que estamos celebrando los 31 días de la Virgen. Me llamó la atención, no entré en detalles. Cuando yo ya llego a Envigado como párroco, propuse a la comunidad, le vamos a celebrar los 31 días a la Virgen, y vamos a aprender o vamos a recibir de ella las 31 promesas. Miriam, de las celebraciones, de los encuentros más lindos, fueron precisamente el mes de mayo, además de que le puse un plus, y ese plus era que todos los sábados, los 5 sábados del mes de mayo, los invitaba a merienda. Entonces se convirtió en algo bonito, la gente ya sabía que al llegarse el mes de mayo, el padre Wilson no solamente invitaba al mes mariano, sino que habían unos detalles, una merienda, unos regalitos marianos, en fin. Pero es muy lindo porque entonces las 31 promesas de la Virgen sencillamente las tomé de todos los evangelios que nos presentan a nosotros la figura de la Santísima Virgen. De manera especial el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, que concentran la atención en la infancia de Jesús y en la maternidad preciosa de la Virgen. Y algunas notas apartes de uno de los mariólogos, entre ellos San Alfonso María de Ligorio, en donde las promesas de la Virgen, Miriam, son las promesas de una madre, ¿cierto? Y esto no ha hecho sino, muchas personas todavía me llaman, padre, en su parroquia va a celebrar este año las 31 promesas de la Virgen, va a celebrar el mes mariano. Y esto es hermoso, es una manera bellísima de celebrar la fe, de atraer al pueblo de Dios, pero también de nosotros sacerdotes ser muy marianos. A ver, una promesa, siquiera 2 promesas, padre. Por ejemplo, una promesa es, quien comulgue a mi hijo contará siempre con mi protección maternal. La otra es, quien rece el Santo Rosario verá la dicha de la buena muerte. Son todos los regalos que la Santísima Virgen... por ejemplo, hay una consigna muy linda que se asumen en los famosos cenáculos de la Legión de María, y es que se asume esta expresión tan linda, a Jesús por María. Quien es mariano por excelencia habrá conocido la experiencia del amor del Padre revelado en Jesucristo el Señor. Entonces, son todas palabras muy sencillas. Esto no tiene ninguna connotación teológica o del magisterio, sino que son tomadas todas del estudio de los santos, la experiencia mariológica y todos los evangelios que nos presentan la figura de la Santísima Virgen. No vamos a hablar de cosas sobrenaturales, porque yo sé que la mayoría de sacerdotes no les gusta hablar sobre eso, pero ¿hay algún momento en que usted haya sentido como la presencia del Señor, del Espíritu Santo o de la Virgen María, a quien usted tanto quiere, de manera tan contundente que no se pueda negar? Miriam, pienso en esto.
El sacerdote que no cree en lo sobrenatural está grave, porque la fe ya es una experiencia sobrenatural. De hecho, se nos ha mostrado así que dentro de las tres grandes virtudes teológicas está la fe. ¿Y qué es la fe? Es la que sobrepasa, es la que supera todo aquello que en el orden natural, que en el orden lógico de la vida no conseguimos, no tenemos. Entonces, ante tu pregunta, lo sobrenatural es tener fe. Yo soy un convencido, Miriam, a ver, la gente se puede ufanar de pensar que tener dinero es tener poder, que tener conocimiento es tener poder, que tener bienes es tener poder. Para mí, el gran poder del ser humano es ser creyente, es creer, porque eso ya lo va a llevar a sobredimensionar, a trascendentalizar realidades que no es capaz de comprender, el que sencillamente todo lo sometió a la ley del destino, del tiempo, del fracaso, del sinsentido de la vida. Exacto, padre. Otra de las, digamos, las tareas que usted tiene, además de atender la parroquia de Nuestra Señora de la Sabiduría, es dar la Eucaristía en un centro comercial. ¿Cómo ha sido esa experiencia durante todo este tiempo de pandemia? Miriam, en el tiempo propiamente de pandemia, obviamente por todos los protocolos de bioseguridad, y no solamente fue la Eucaristía, sino que fueron muchos otros espacios de los centros comerciales que se cerraron, pero hemos retomado. Ha sido una experiencia muy linda porque es llevar la experiencia del domingo a un lugar atípico. Si bien el lugar por excelencia para celebrar la Eucaristía es un lugar sagrado, dedicado, consagrado, como es el templo más grande es el ser humano. Se pueden congregar alrededor de la Eucaristía Dominical de las 12 del día, alrededor de 250, 300 personas para la celebración de la Eucaristía. Las directivas del canal, cuando me buscaban para retomar la Eucaristía, me decían: Padre, la Eucaristía hace parte de todo el programa dominical del centro comercial. Entonces, para otras personas podrán pensar que se comercializó la Eucaristía, que se comercializa la fe, pero cuando tú conoces la fe, la dedicación y el respeto con la que se vive la Eucaristía, con la que nuestros fieles, yo tengo que decirte, Miriam, la fe, el respeto de quienes van a la Eucaristía Dominical es muy grande, es muy especial. Padre, pues bueno, le cuento que se quedan muchas preguntas porque intentar conocer, pues imagínense la vida de cualquier persona en cuestión de minutos, pues eso es imposible. Pero muchísimas gracias por los aportes, por habernos compartido algo de su vida. Y bueno, invitar a todos los televidentes, si no vieron la entrevista completa, ya saben que la pueden ver en la página del canal Televid o en YouTube, donde se suben todos los programas. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Y a ustedes los espero en un próximo En Singular. Que estén muy bien.